Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Y oyentes del programa Educación al Día, como siempre aquí estamos con la mejor información a través de su emisora virtual www.educacionaldia.com.co. Como siempre, Karina Andrea Arango Carbonó en la dirección de Educación al Día y el apoyo técnico profesional de Fabián Henao Carbona. Lógicamente que con el respaldo del equipo sindical de educadores demócratas de Colombia, hoy tenemos más análisis, más notas de actualidad. Bienvenidos. Vamos a empezar con las noticias relevantes para las comunidades del sur de la ciudad. En el sur somos todos, la noticia de la semana. Bueno, en nuestra primera noticia de la semana queremos compartir la opinión de Jorge Enrique Robledo sobre lo que él llama un error garrafal de la viceministra de Minas al decir que no habrá nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Dijo la viceministra de Minas, no habrá nuevos contratos para exploración y explotación de hidrocarburos, es decir, ni de gas ni de petróleo, lo que quiere decir que en el corto plazo nos quedaremos sin producción nacional de esos combustibles. Un error garrafal, un disparate, una verdadera irresponsabilidad lo que dijo la viceministra, porque si nos quedamos sin hidrocarburos, nos quedamos sin esas exportaciones y se revientan las finanzas nacionales, se quiebra el Estado colombiano, se quedan los departamentos sin recursos de regalías, pero además habría que importar, traer del exterior a precios mucho más caros los combustibles que necesitaremos consumir y el gas con el que consumen los hogares pobres de Colombia. Y la falacia, el pretexto es que eso se necesita, que dice que para mejorar la calidad del ambiente de Colombia, demagogia barata, carreta, porque tendrían que reemplazar esos hidrocarburos, gas y petróleo y gasolina con importaciones que contaminan lo mismo que los producidos en Colombia. Ya oímos a la ministra decir que se importaba de Venezuela y ahí están en este momento, en este gobierno, promoviendo importaciones de gas por la regasificadora del Pacífico en Buenaventura. Y el ministro de Hacienda entonces salió y dijo que no había ninguna decisión tomada. Pero el problema es que el candidato Petro prometió esa barbaridad como candidato. La ministra de Minas salió y dijo que esa barbaridad se iba a cometer y ahora la ratifica la viceministra de Minas. Entonces que aclaren, que salga Gustavo Petro y nos diga como presidente de la República, ¿va a insistir en el absurdo que propuso como candidato o va a corregir y le va a dar tranquilidad a Colombia? Porque hoy, doctor Petro, le está haciendo un daño inmenso al país con la incertidumbre que existe sobre este error garrafal que ustedes propusieron. Y pues bueno, en nuestra segunda noticia de la semana queremos contarles del llamado de atención al gobierno de Claudia López, el cual es citado a debate por la situación de tercerización y las condiciones laborales en el distrito. El concejal Manuel Sarmiento citó a la alcaldía a rendir cuentas por los resultados de la política de trabajo decente en materia de lucha contra la tercerización laboral. Y esto, pues los acuerdos laborales y las condiciones de las y los trabajadores en el distrito serán temas para revisar. El debate también pues fue aprobado por la Comisión de Gobierno en el Consejo de Bogotá y espera su agendamiento en las próximas semanas. Sí, Mauricio, es que en Bogotá cerca
de 7 de cada 10 trabajadores públicos se encuentran vinculados mediante órdenes de prestación de servicio, las llamadas OPS, una modalidad de contratación ilegal para desarrollar las funciones misionales de las entidades y de las secretarías del distrito, que además vulneran los derechos laborales mínimos. A la fecha existen 5.100 vacantes de empleos públicos, es decir, cargos que ya fueron creados, pero que se encuentran sin proveer en la actualidad. Ante esta problemática, por iniciativa de las organizaciones sindicales y de las centrales obreras, la entonces candidata Claudia López suscribió en campaña un acuerdo para garantizar la creación de empleos formales y de calidad y asegurar que los contratos por prestación de servicios no serían una política durante esta administración para las funciones permanentes, y además lo incorporaron en el Plan Distrital de Desarrollo, que tuvieron metas concretas de creación de empleos y política de trabajo decente. Asimismo, la alcaldesa Claudia López suscribió compromisos muy concretos con la clase trabajadora de Bogotá. Sin embargo, vemos con mucha preocupación que se siguen promoviendo formas precarias de contratación que atentan contra la estabilidad laboral, y en ese sentido hay avances positivos en algunas entidades, pero las cifras indican que es muy poco lo avanzado en formalización. Esto lo afirmó el concejal de Dignidad, quien recordó que al cierre de la administración de Peñalosa habían 4.611 vacantes y 53.490 contratistas. La situación sigue siendo similar. Por ejemplo, en la ETB no ha sido posible estructurar un plan serio a mediano y largo plazo que enfrente el flagelo de la tercerización laboral. A pesar de las solicitudes reiteradas por parte de la organización sindical, señaló el concejal Manuel Sarmiento, quien también requirió a la administración el plan detallado para suplir los empleos directos de las funciones que asumió nuevamente la empresa de acueducto con la revisión de la planta de Tibictoc hace 4 años. Bueno, y pues ya para terminar de contarles esta noticia, se agendó una reunión para el 28 de octubre. Bueno, se solicitó agendar cuanto antes el debate de control político primero y se convocó para el 28 de octubre una reunión de la Comisión Accidental de Trabajo Decente, que fue creada en el Consejo junto a las organizaciones sindicales y a las entidades para que se adelante un plan de trabajo y se revise los avances e incumplimientos a los compromisos que fueron suscritos. A las 6:13 de la tarde nos llega un video de David Mora a propósito de la justa protesta que están realizando los motociclistas desde el día de ayer. Aquí no tapan huecos, aquí no se habla de educación, aquí no se habla de cultura, aquí solo se habla de subir a la gasolina, de subir al sol, de sacarle plata al pueblo. Motociclista es el mensajero domiciliario, gente de estrato 1 o 2. Y en mi gobierno el SOAT para las motos se disminuye radicalmente. No se trata de aumentarle los impuestos a los pobres porque perjudica su existencia. No solo concientizar y educar a los colombianos para que cumplan con esta obligación, sino que los vamos a apretar. No solo para hacer cualquier trámite en tránsito, vamos a exigir tener el SOAT. Eso es lo que somos realmente para el gobierno, un negocio, y por eso estamos mamados y cansados de ese tipo de cosas. Es más, usted ve a la gente comiendo arroz con huevo en un parque. El motero necesita salir a buscar su trabajo, su sustento para llevar 20.000 y 30.000 pesos a la casa. ¿Y ustedes todavía creen que este gobierno vaya a exigirle a esas personas de escasos recursos que vayan a comprar un SOA de 1.200.000? Ojo, yo le digo una cosa, esto es, y lo digo hoy, esto es una bomba de tiempo, porque ya los motociclistas no están aguantando. Tenían toda la razón los motociclistas en protestar. Tan es así que logran un acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro, a quien le va a tocar cumplir lo que prometió en campaña. Eso demuestra que luchar sí sirve. Es un clamor del pueblo porque la moto es el vehículo del pueblo. Bueno, ahí teníamos a David Mora hablándonos sobre la movilización del día de ayer, donde esperamos que el gobierno nacional efectivamente le cumpla los acuerdos a los moteros de Colombia. Y vamos a escuchar ahora
a la organización Unas Tales Feministas. Nos llega un video sobre los aportes hechos por las mujeres en la medicina y la ciencia, que deben ser reconocidos por todos y que a veces la historia no la reconoce. Entonces escuchemos a Unas Tales Feministas. Las brujas sí existieron, pero su historia no es como te la han contado. Las brujas no fueron las malas. Nos han contado que las brujas son mujeres malas con aspecto desagradable y que hacen daño a la comunidad por medio de sus hechizos, brujerías y sus poderes sobrenaturales. Pero la verdad es otra. Con la intención de difamar la imagen de las mujeres y silenciar lo femenino, se llevaron a cabo cacerías de brujas bajo la premisa de frenar aquelarres o detener histerias colectivas que podían ocasionar estas mujeres. Las cacerías de brujas eran campañas organizadas, financiadas, iniciadas y ejecutadas por la Iglesia y el Estado. Era tan permitido que había un manual que reglamentaba la caza y la quema de las brujas. La caza de brujas duró siglos, aproximadamente desde el siglo XIII al siglo XVI, en las cuales murieron miles de mujeres de la manera más cruel, siendo sometidas a quemarse vivas en la hoguera. Como lo menciona Rian Eisler en su libro El cáliz y la espada, una de las razones por las cuales se impulsan estas persecuciones se gestan desde la monarquía y la nobleza, particularmente sobre los médicos varones que se formaban en la iglesia, quienes carecían de prácticas formativas para curar y empezaron a competir con las mujeres curanderas de la época. Es por esto que empiezan a difundir mensajes e ideas acerca de que dichas mujeres poseían poderes mágicos adquiridos de entes sobrenaturales como demonios, diablos, espíritus y otros que perjudicaban a la salud y a la población en general. ¿Pero quiénes fueron realmente las mujeres llamadas brujas? Las brujas eran realmente mujeres que, entre otras cosas, tenían creencias y cultos diferentes a los de la Iglesia Católica. Mujeres que disfrutaban libremente su sexualidad, que tenían acceso a la lectura y al conocimiento, que practicaban con la botánica como las curanderas y las parteras. En realidad, fueron mujeres rebeldes que hicieron aportes a la ciencia y a la medicina, mujeres que muchas veces en favor de su comunidad fueron silenciadas, y sus aportes y nombres son difíciles de conocer en consecuencia de este objetivo de silenciar lo femenino. A lo largo de la historia, las mujeres hemos hecho aportes en todas las áreas del conocimiento. Hacemos un llamado a que se reconozcan los históricos y actuales aportes que han hecho las mujeres y siguen haciendo. Hemos sido relevantes en la transmisión de conocimientos como mujeres rebeldes ante el status quo que nos ha impuesto ser subordinadas. Ya también tenemos todo preparado acá con nuestro equipo de salud activa que nos acompaña el día de hoy aquí en cabina, pero antes de ir con el tema del día vamos a escuchar el minuto del concejal Manuel Sarmiento, porque en días pasados pues el concejal de Dignidad acompañó la movilización de los reclamos de las mujeres cuidadoras de personas en condición de discapacidad y pues bueno, vamos a ver la nota que nos dejó esta movilización. De ruedas porque esta silla es prestada. ¿Qué pasó? Me la negaron, tocó colocar una tutela. Ella me requiere de unas plantillas, también teniendo tutela me la negaron. Todos los insumos, pañitos húmedos se entregan la mitad, no entregan todo completo. Los pañales los entregan cuando ellos quieren, no cuando las órdenes digan y estipulen la cantidad. Capital incumple, nos mandó a una IPS que llevamos 2 años ahí, pero nada, siempre falencias. Y Capital, caso omiso, no hay quejas, no hay nada por el estilo. Siempre la mamá llevando el bulto. Por eso estamos ahorita pidiendo que por favor nos escuchen, nos miren con los niños con discapacidad, como están, mire cómo están nuestros hijos. Que se pongan un poquito la mano en el corazón y se den de cuenta qué clase de población tienen, que son extremadamente vulnerables. Y las mamás estamos exigiendo que por favor se nos cumpla,
se nos haga valer una tutela. La EPS Capital Salud se está pasando la raya con los abusos y atropellos que estamos cometiendo en contra de un grupo de madres cuidadoras de niños con múltiples discapacidades. Los contratos que ha celebrado con distintas IPS desde hace varios años no han garantizado el derecho a la salud, los servicios, por ejemplo, de terapia que requieren estos niños y estas niñas. Y las madres están desesperadas porque no se les está garantizando los cuidados que requieren sus hijos y sus hijas. Por eso hoy están realizando un plantón aquí al frente de Capital Salud, que entre otras cosas es la EPS con más quejas en Bogotá por el maltrato a los usuarios. Mi exigencia al secretario de Salud, a la alcaldesa Claudia López, que pongan una medida o que tomen las medidas pertinentes con el propósito de dar una solución de fondo a las madres que hoy están sufriendo miles de padecimientos debido a la negligencia y los incumplimientos por parte de Capital Salud. En el sur somos todos el tema del día. Vamos a iniciar con el tema del día a propósito del 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. Durante los primeros meses de la pandemia, las líneas territoriales de salud mental, según la revista Semana, mostraron un aumento en las consultas de hasta el 30%, siendo la depresión, la ansiedad y las violencias los motivos de consulta, principalmente en las ciudades de Bogotá y Antioquia. Y además un aumento en la conducta suicida, principalmente en hombres jóvenes entre los 20 y los 34 años, que son el 80% de los casos. Para hablar de este tema nos acompañan hoy dos invitados de lujo, Albaluz Pinilla y Bernardo Useche. Buenas noches, Albaluz, buenas noches, Bernardo. Muy buenas noches a todas las oyentes, a todos los oyentes, al equipo de Somos Todos y a Bernardo, un abrazo grande. Albaluz. Y buenas noches a todos. Albaluz Pinilla es excongresista y autora de la Ley 1616 de Salud Mental, una de las leyes más avanzadas en salud mental en Iberoamérica. Y Bernardo Useche, psicólogo y doctor en salud pública de la Universidad de Texas y un investigador y luchador de la salud mental. Ambos luchadores nos están acompañando esta noche. Entonces, pues, además de saludarles, pues vamos a iniciar con la primera pregunta del día. Albaluz, quisiera que nos contaras a todos los que estamos escuchando, hay muchos mitos y estigmas acerca de la salud mental, entonces yo quisiera que tú empezaras aclarándonos qué es eso de la salud mental. Sí, mire, aparentemente el tema de salud debería de contemplar todo, la salud del cuerpo, la salud física y la salud mental. Eso nunca fue posible. Existían los manicomios que se buscan acabados totalmente, y empezó la gente a tener miedo de hablar de lo que decía, una tristeza, una depresión, de esquizofrenia. La esquizofrenia era escondida, la bipolaridad se diga, y todo era oculto. Y sigue siendo un grave problema es eso, en un grado terrible de depresión, pudiendo haber evitado un suicidio, si la gente empezara a socializar, que el entorno del trabajo, la familia, conociera que esto es igual que una enfermedad física, que una diabetes, un cáncer, cualquier enfermedad, si se ataca a tiempo, se puede controlar, pero ya cuando se vuelven crónicas es un poco más fuerte. Y esa es la razón por la cual se ha hecho visible el 10 de octubre y ahora notamos que casi todo el mes de octubre empezamos a hablar de lo que es un tema salud mental y no solamente de la enfermedad, porque ahí está la gran diferencia. La gran diferencia es que no se puede hablar solamente de enfermedad mental, sino que hay que hablar de salud mental con un altísimo componente que es la prevención. Tú mencionas un tema muy importante, Albaluz, y ahí quisiera hacerle una pregunta a Bernardo.
y es sobre el bienestar, ¿no? La salud mental no es como la hemos entendido normalmente desde el enfoque de la enfermedad, sino desde el enfoque del bienestar integral. Entonces ahí, Bernardo, no sé cómo quieras contarnos e informar a la ciudadanía sobre este aspecto tan importante. No, parece que Bernardo no está, parece que se cayó. Se nos acaba de caer Bernardo, pero Albaluz, ¿quisieras profundizar en este aspecto? Sí, la salud tiene que ver con el bienestar físico, con el bienestar mental, con el bienestar social. Entonces, incluso la ley de salud mental, antes de que salieran dos sentencias que reconocía la salud como un derecho humano fundamental, en la ley de salud mental, que fue sancionada en enero del 2013, pero que fue aprobada por el Congreso finalizando el 2012, ya nosotros hablábamos de un derecho humano, de un derecho fundamental, y eso fue muy importante, sacar el tema de la salud de los derechos sociales y de los derechos económicos, y que solamente fueran tutelables si había una conexidad con la vida, con otro derecho fundamental. Entonces, ahí en la misma ley, la ley 1616, de la cual siento orgullosa, pero muy orgullosa de haber liderado ese proceso, porque también quiero decirles que cuando hablaba quien me antecedió, luchar sí sirve, la ley 1616 fue una lucha de muchas personas, sociedades, de ONGs, de personas que manejan trastorno mental, de funcionarios, porque fuera una realidad en Colombia. Entonces hablamos de un bienestar, el bienestar tanto físico como mental, como social, y eso quiere decir la salud mental. 6:27 de la tarde, y por supuesto, Albaluz, nosotros también estamos orgullosos de la iniciativa que usted tuvo allí en el Congreso. Y pues bueno, queremos preguntarle a Bernardo Useche que hagamos una radiografía de cuál es la situación de la salud mental en Colombia, Bernardo. Sí, bueno, y hacer énfasis en lo que acabas de mencionar. Pocos congresistas dejan un legado como el de una ley que sea tan importante como lo hizo Albaluz. Realmente, si esta ley de salud mental, esta ley 1616 se aplicara, sería otra la situación que vamos a describir ahora de la salud mental. Hay una crisis de la salud mental. Esa crisis se caracteriza porque todos los indicadores, desde antes de la pandemia, pero especialmente durante y ahora en esta fase de la pandemia, muestran que cada vez más sectores de la población presentan problemas mentales y presentan trastornos mentales. En una investigación que hicimos, encontramos que el grupo más afectado durante la pandemia fue el grupo de las mujeres jóvenes de pocos ingresos, las mujeres entre 18 y 29 años, de escasos recursos económicos, donde una de cada dos presentaba un riesgo de depresión y habían presentado síntomas también de soledad, ansiedad y estrés. Ahora, si uno mira otros aspectos como el aumento de todas las violencias, porque no está en sus cabales quien asesina a un niño o quien se lanza desde un puente con su hijo, o cosas como que el único grupo de edad donde no hay suicidios en el último periodo en Colombia es el grupo entre 0 y 4 años, es decir, a partir de los 5 años encontramos niñas y niños que cometen suicidio. Entonces, todo esto está reflejando que hay una crisis de la salud y que hay que afrontarla de una manera decidida. Listo.
Bueno, Bernardo, hola, buenas tardes. Acá tenemos varios saludos de Santiago Lugo, de José David Rodríguez, y tenemos el saludo de Natalia Hernández, que ella es consejera local de Juventud de USME, y le hace una pregunta específicamente a usted, y es, ¿la salud mental tiene que ver con las condiciones sociales de la gente en Colombia? Es decir, situaciones de hambre y pobreza están relacionadas con el deterioro de la salud mental. Sí, eso está absolutamente demostrado, Natalia. Y fíjense en el dato que acabo de dar. El grupo más afectado es el de las mujeres de escasos recursos económicos. Y hay como en salud pública se llama un gradiente, es decir, entre más pobre es la persona, una proporción mayor de la población presenta los problemas. Entonces, no quiero decir que la depresión pues no se da en los estratos 5 y 6, pero la proporción es mucho más alta en los estratos 1, 2, 3. Entonces, hay una determinación del equilibrio psicológico, del equilibrio emocional. No hay nada que produzca más ansiedad que no tener con qué pagar el arriendo o no tener con qué comprar alimento para la familia, o estar desempleado. Quienes hemos estado alguna vez en la vida desempleados durante un periodo de tiempo, sabemos la angustia que eso implica. Entonces, no se necesita tener un cerebro disfuncional para que se le presente a uno un problema de salud mental. Las condiciones en las que uno vive las producen el matoneo en la escuela, el acoso en el trabajo, la sobrecarga de trabajo. Por ejemplo, hay estadísticas, las demostraban en un foro que hicimos hace un par de días, de cómo donde hay más problemas psicológicos es en aquellos sectores donde el trabajo excede pues las limitaciones de tiempo y de las condiciones pues para que se haga de una manera apropiada. Bueno, volvemos con Albaluz. Albaluz, a mí me gustaría que nos respondieras una pregunta. Con la ley 1616 nace el Plan Decenal de Salud Pública del 2012 al 2021, y una de las metas que era muy importante en relación con la salud mental era a 2021 en el 100% de los municipios y departamentos del país adoptar y adaptar una política de salud mental conforme a los lineamientos y desarrollos técnicos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, y sin embargo en Bogotá no está actualizada la política distrital de salud mental. Me gustaría que nos hablaras un poco de los avances de la ley 1616, de las falencias de la política nacional de salud mental. Que hubo un receso, yo creo que Bernardo lo puede decir, de mucho tiempo. Cuando yo estaba congresista impulsando lo de la ley y su aplicación, viajamos por todo el territorio nacional, obligábamos a los ministros, hacíamos foros y se logró en varios departamentos, Santander en varios departamentos, que empezáramos a trabajar y a cumplir para casi reglamentar la ley de salud mental. Hoy el panorama no es claro, hoy el panorama es confuso porque la ley sigue pensando solamente, está la ley. Yo quiero repetir algo que me decían unas amigas argentinas, eso parece un poema, Alba, es muy bueno, pero no hay una voluntad política en el gobierno para aplicarla. Entonces falta su reglamentación, falta muchas cosas para hacer, falta un poco olvidar este sistema de salud que solamente importa el lucro, y falta la seriedad, por ejemplo, que hoy agradecemos a la congresista Jennifer Pedraza que lidere ese proyecto que hemos soñado todos que estamos en este tema, que es que la Dirección de Salud Mental exista y que no sea unos funcionarios debajo de
enfermedades no transmisibles, como si hablar de salud mental fuera una enfermedad más, que no es contagiosa además, y el ministerio no ha querido darle la importancia. Creemos que con un poco de institucionalidad y con un impulso de verdad, podemos hacer reglamentar la ley de salud mental. Y felicito al Congreso, a quienes han organizado una comisión accidental en el tema de salud mental y que empiecen a liderar esto, porque luchar sí sirve, y vamos a lograr que en este tiempo se reglamente la ley 1616. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.